Bueno, ya saben, apúntenlo, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días, me pueden escuchar cuando empieza a amanecer, aunque ya con el cambio de horario ya es de día, a las 7:30 de la mañana en la 10 Capital Radio para toda Canarias. Allí buscando la manera de ponerles al día de lo que ocurre en el planeta, en nuestro país y sobre todo en el archipiélago canario. Todos los días a partir de las 7:30 en la 10 Capital Radio, informando, formándonos y buscando la manera de que ustedes lo pasen bien a través de la radio. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado que es también es colaborador de la radio. Ahí tiene una sección toda la semana que es mi abogado particular, Juan Inurria. Don Juan Inurria. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buena. ¿Cómo se encuentra usted? Divinamente, como siempre. Divinamente. Extraordinario. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo habla de ello, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, pero que yo creo que hay que dar unas pinceladas de formación sobre ello, que es el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? Vamos a ver, Miguel Ángel, viniendo para acá, acabo de encontrarme una noticia curiosa, ¿no? Que es que acaba de nacer la Comisión para que el lenguaje jurídico sea comprensible a la ciudadanía. Qué bueno. Es decir, por lo que aparentemente el lenguaje jurídico no es comprensible a la ciudadanía. Y eso es un problema a tener en cuenta. Que el primer problema, que es que no sabemos transmitir. Y si no sabemos transmitir, no podemos transmitir el conocimiento o la información, y eso es grave, porque quien acude al tercer poder del Estado, al Poder Judicial, acude siempre porque no por alegría, sino porque tiene algún tipo de problema y busca en los jueces y magistrados o magistrados una solución. Como bien apuntabas al inicio del programa, vamos a hablar del Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial, ¿no? Nos preguntaríamos qué es el Poder Judicial. Mire, el Poder Judicial, en esta entropía en la que vivimos, esta confusión continua en la que vivimos, el Poder Judicial, vamos a empezar a matizarlo como es el tercer poder del Estado, con esa división que hizo aquel Montesquieu, el liberal, que dijo, vamos a separar el poder del rey en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y ese Poder Judicial aparece en la Constitución del 78, como verdaderamente un poder. Vamos a recordar que no aparece como poder ni el legislativo ni el ejecutivo, pero sí en el título sexto, concretamente en el artículo 117 al 127, sí habla de ese poder, del Poder Judicial, que realmente nos garantiza, o al menos eso quiero creer, y que también crea la ciudadanía, nos garantiza un Estado social y democrático de derecho, que es como dice la Constitución que se constituye el Reino de España. Porque no nos olvidemos que España le guste, a quien no le guste, y quien no le gusta busca la fórmula de cambio, que es respetuosa, seguimos estando en una monarquía parlamentaria, es decir, en el Reino de España. Y ese Poder Judicial es interesante saber, porque todos hemos pasado o pasaremos, Miguel Ángel, por el Poder Judicial. Quien no ha tenido que ir a un registro civil, por ejemplo, quien no ha tenido alguna vez que ir a arreglar cualquier documento en un juzgado. Pues hoy, si te parece bien, haciendo un poco un guiño a esa comisión para que todo sea entendible más a la ciudadanía, vamos a hablar, Miguel Ángel, de lo que es ese Poder Judicial. En primer lugar, ¿dónde aparece? En la Constitución. En la Constitución del 78 aparece el Poder Judicial. Y ya una vez que lo tenemos en la Constitución del 78, vamos a ver cómo se desgranó. Es decir, cuando vamos y decimos que vamos a ir al juzgado, ¿qué tipo de juzgado es? ¿Cómo se organiza? En primer lugar, vamos a tener en cuenta que el Poder Judicial empezó a organizarse con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley Orgánica del Poder Judicial que es del año 85, si no recuerdo mal. No quiero dar muchos datos porque sabe que si vamos a acercar lo que está ocurriendo a quien nos escucha y nos ve, pues evidentemente tenemos que decirle que un dato a tener en cuenta, que desde el 78 al 85 pasó un lapso de tiempo y es ahí cuando se crea
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es muy importante, desde mi punto de vista es muy importante, porque es donde aparece toda la estructura y la organización del Poder Judicial. Como por ejemplo, esa Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya dio una pincelada, a los que tengan memoria histórica o memoria política, dará una pincelada de que Alfonso Guerra, que era en aquella época quien gobernaban junto con Felipe González, dijo Montesquieu ha muerto, ¿no? Porque fue cuando entró el Ejecutivo y el Legislativo en el Poder Judicial. Pero voy a matizar esta entrada en el Poder Judicial. La entrada en el Poder Judicial se hizo con esa ley orgánica y con esa creación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos ahí. Pero antes de entrar en el Consejo General del Poder Judicial, amigo Miguel Ángel, lo primero es que le quede claro a quien nos esté escuchando o nos esté viendo que el Poder Judicial es el tercer poder y nos habla de qué. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿de qué nos habla? ¿De qué estamos tratando? De la justicia. A veces a mí me han preguntado, Miguel Ángel, Juan, ¿crees en la justicia? Y yo le contesto, si creyera no ejercería la abogacía. No quiero decir con esto que no exista justicia, es totalmente distinto. Pero sí es importante hacer un matiz que la justicia, según la norma normarum, la Carta de la Constitución del 78, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, inamovible, independiente y sometido únicamente al imperio de la ley, casi nada. Por lo tanto, vamos a pensar que cuando dictan una sentencia es porque los jueces o los magistrados están aplicando la ley. ¿Y de dónde emana la ley? Del pueblo. ¿Quién hace la ley? El Poder Legislativo y a veces el Ejecutivo, que últimamente, si no recordemos el tema de las pandemias, lo que regula. Pero normalmente las Cortes Generales. De ahí sale la ley. ¿Quién elige a los señores que hacen la ley? Tú, cuando depositas la papeleta. Y los jueces y magistrados lo que hacen es aplicar esa ley que le hemos dado nosotros, el pueblo. Teniendo en cuenta eso, también dentro de lo que es el Poder Judicial no hay que olvidar que está una figura muy importante que quiero dar una pincelada nada más, que se creó en el año 79. Fijaros que la Constitución es del 78 y en el 79 se crea el Tribunal Constitucional. En aquella época, que yo tenía menos canas, pero también seguía ejerciendo de enteradito o de esponja del conocimiento, empecé a darme cuenta que la intervención del poder político en el poder de decisión. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, aunque no es un órgano jurisdiccional, pero sí los 12 miembros los nombran los otros poderes del Estado. Pero eso hablaremos otro día. Lo que hoy le quiero que quede claro a los que nos están escuchando, que es que el Tribunal Constitucional no es un orden jurisdiccional, no imparte justicia, interpreta la Constitución o las cuestiones de constitucionalidad. Eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Nosotros, en este reino, nos hemos dado unas normas que establece que la jurisdicción la va a interpretar, van a dictar sentencia a los jueces y magistrados, como he dicho antes, y no me cansaré nunca de repetirlo, inamovibles, independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Juan, ¿quién manda en el Poder Judicial? En el Poder Judicial no manda nadie. Es decir, la pregunta es el Consejo General del Poder Judicial. Señores, quede claro, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Órgano de gobierno. Que es verdad que ese órgano de gobierno los eligen el Congreso y el Senado. Son 20. 10 lo elige el Congreso, 10 el Senado. Y si queréis que afile un poquito más el lápiz, 6 entre jueces y magistrados en activo y otros 4 juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio. Así se configura el Consejo General del Poder Judicial, pero es el órgano de gobierno de jueces y magistrados, es decir, órgano de gobierno de jueces y magistrados. No nos confundamos, por favor, no quiero
no quiero que nos confundamos y además no quiero trasladar, pero y quiero dejar claro tanta importancia, Juan. Porque directamente propone los nombramientos a los altos cargos de tribunales, por ejemplo el Tribunal Supremo, la Sala, es oído para la elección del fiscal general del Estado, que eso estoy convencido que te encantará oír, el Ministerio Fiscal, que todavía no lo he mencionado, ¿no? También se encarga de la inspección de los órganos judiciales, se encarga del proceso de selección de los futuros jueces que va a haber en nuestro reino y también de, por ejemplo, nombrar el director de la escuela judicial y sobre todo el régimen de incompatibilidades y ser, digamos, que quien controla a los jueces y magistrados en su desarrollo administrativo, porque hemos dicho que los jueces son independientes y sometidos al imperio de la ley. Sometido al imperio de la ley, amigo mío, que un juez no debe obediencia a nadie, solo a la norma, a la ley, que como he dicho, emana del pueblo. Eso es lo que quiere decir. Independiente, destacando que la independencia de un juez o un magistrado lo establece, entre otras cosas, la inamovilidad. Es decir, son inamovibles, salvo por causa que establezca la ley orgánica del Poder Judicial o el Consejo General del Poder Judicial. Pero es decir, ¿qué es inamovible? ¿Por qué son independientes? Porque si tienes algún problema y te toca un juez, te ha tocado ese. No puedes decir, quítame a este y ponga a mi cuñado. Te ha tocado ese y punto. Se acabó. Y todos queremos creer, y yo al menos los creo así, que hoy en el reino tenemos unas jueces y magistrados, juezas y magistradas estupendas y magníficas. Al menos eso es lo que yo he visto. Otra cosa es que dicten resoluciones con las que yo esté conforme o no esté conforme, pero para eso tenemos las vías de los recursos. Pero Miguel Ángel, no quiero que la gente, cuando nos esté escuchando, lo que sí pediría, que si esto lo escuchara mi abuela, que lo entendiera. Que lo entendiera. Y yo le pregunto a alguien a que me estás oyendo, ¿estás entendiendo lo que es el Poder Judicial? Que la justicia emana del pueblo, emana de ti, que vos y se administra en nombre del rey, porque estamos en un reino por jueces y magistrados que lo que hacen es aplicar la ley. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde lo administra? ¿Cómo se administra? Pues territorialmente existe justicia única, que esa justicia empieza en las sedes territoriales del Tribunal Supremo, con los 5 órdenes jurisdiccionales, hasta los juzgados de paz. Y de ahí hay un elenco y quiero llegar a un sitio donde todos los que estamos en la calle lo podemos ver diariamente. El Tribunal Supremo, ahí están los 5 órdenes jurisdiccionales: el penal, el civil, el contencioso administrativo, el laboral y el militar. Ahí están. Después del tribunal, con jurisdicción en toda España, o sea, Península y Canarias, los territorios de Ceuta y Melilla también, ¿vale? En toda España tiene jurisdicción. Y de ahí se desgrana, vamos bajando con esa pirámide que se construyó, y de ahí se desgrana la Audiencia Nacional, los juzgados centrales de instrucción, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, que es el culmen de la administración de justicia en una comunidad autónoma, y después lo más llano, lo que todos conocemos, los juzgados de primera instancia de instrucción y por último los juzgados de paz. Y sin olvidarme de los juzgados de violencia contra la mujer. También juzgados contenciosos administrativos, juzgados de lo social, etcétera, etcétera. Entonces, el juzgado que más tiene al salir o a pedir de boca, o el más ordinario, se llaman los juzgados de primera instancia e instrucción. Son los juzgados vulgarmente llamados mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque conocen de primera instancia, es decir, en el orden civil, y conocen de instrucción, es decir, en el orden penal. Por ejemplo, cuando escuchamos un juzgado de primera instancia e instrucción, es que va a conocer la competencia, va a conocer la funcional y objetiva, va a conocer de temas civiles y temas penales que por su territorio le corresponda. ¿Y en qué territorio es competente ese juzgado de primera instancia e instrucción? Pues mire, en algo que a mí me encanta, porque además me tocó en la oposición defenderlo, lo que es el partido judicial. Ejerce la jurisdicción, el poder en el partido judicial. Por ejemplo, ¿y qué es un partido judicial? Me preguntará. O los que nos oyen y nos ven dirán, ¿qué es un partido judicial? Pues un partido judicial son un territorio con municipios limítrofes entre sí. Es una división territorial que solamente existe en el Poder Judicial. No es una división administrativa, es una división judicial. Y ustedes dirán también, bueno, y esta división judicial, esta planta judicial, ¿cuándo se creó? Pues mire, os lo voy a decir.
Esta planta se creó con la Ley de Demarcación y Planta, en el año 88, la Ley 38-88. Y esa ley la llamábamos la Ley de los Inocentes, porque es del 28 de diciembre. Y ahí es donde se creó la planta judicial, los partidos judiciales. Me podrás preguntar cuántos partidos judiciales hay, que son una de las preguntas que me sueles hacer pensando que yo me lo sé todo. Pues mira, en mi época había 1447, ahora no sé, porque como eso se va ampliando, los partidos judiciales se van ampliando... Pare un momento, pare un momento. ¿Puede parar un momento? Beba agua, por favor, pare un momento. Bueno, la Fiscalía, ¿qué pinta? ¿Tiene que ver algo? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde entra? Miguel Ángel, para hablar de la Fiscalía, a mí me gustaría, antes de hablar de responderte al tema de la Fiscalía, me gustaría decir que al menos nos ha quedado claro cómo se divide el Poder Judicial. Es decir, no existe, el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial como tal, es el órgano de gobierno. La estructura de la división en el reino empieza en el Tribunal Supremo y termina en los juzgados de paz. Lo que más nos importa, que es lo que quiero que también quede claro, antes de meternos con el Ministerio Fiscal, que quede claro que los juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados mixtos, o también se pueden separar, porque hemos escuchado juzgados de primera instancia o juzgados de instrucción. Esos juzgados son los juzgados de batalla, los de primer nivel, los de trinchera. Y una vez que tenemos claros eso, y de dónde emana la justicia, podemos irnos a la pregunta que me acaba de hacer, el Ministerio Fiscal. ¿Qué es el Ministerio Fiscal, Miguel Ángel? El Ministerio Fiscal, normalmente, de la práctica que llevo, y son bastantes años, lo suelen confundir con las películas que vemos en Hollywood. Es decir, esa persona, pues mire, está ahí totalmente confundido. Lo primero que quiero decir es que desde el año 2000, cuando el opositor que oposita es la misma oposición para juez que para fiscal. O sea, después que aprueba la oposición, elige si quiere ser juez o si quiere ser fiscal. Eso es una de las cuestiones. El Ministerio Fiscal, es decir, no está integrado, está integrado dentro del Poder Judicial, pero no forma parte del Poder Judicial. Tiene un estatuto orgánico y algo muy significativo, que lo menciona también la Constitución, y algo de lo que yo siempre he pensado que lo tilda de algo que no me gusta, y he luchado y he discutido siempre en ese aspecto, que dice que el Ministerio Fiscal tiene dependencia jerárquica. También esa dependencia jerárquica, el concepto de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal hace que esta figura, a mi modo de ver y a mi modo de entender, no disponga de todas las garantías, desde mi punto de vista, la dependencia jerárquica. ¿Por qué? Porque ha sido el mismo presidente del gobierno, el que dijo en su día, en un programa de radio, creo que fue: oye, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Si tiene dependencia jerárquica y el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, pues narices a mí. Pero a lo largo del tiempo que llevo ejerciendo, sí puedo decir que lo que me ha tocado en cuanto al Ministerio Fiscal en su organización y funciones tiene una misión muy clara. Y además a mí me gustaba cuando oposité, me gustaba eso de que decía promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelados por la ley. Narices, eso dice de oficio a petición de los interesados. Esas son las funciones que tiene encomendada constitucionalmente el Ministerio Fiscal. Y tiene su estatuto orgánico específico. No lo confundan nunca con jueces y magistrados, que son los que dictan sentencias. No nos olvidemos que los que dictan sentencias son jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal lo que hace, Miguel Ángel, yo te haría la pregunta a ti ahora, ¿qué hace el Ministerio Fiscal? ¿Puede defender la ley? Exacto. Que se cumpla la norma, que se cumpla la ley. Eso es lo que hace. Vigila que se haga todo escrupulosamente como marcan los cánones
en la legislación, en la ley. Y está, lo he dicho bien, lo he dicho sí, bien. lo has dicho perfecto. Bien. Y eso quiere decir también que yo tampoco lo he hecho mal. Es decir, bien. en el sentido de que Muy entiende bien. O que sea, el Ministerio Fiscal no, y no se confundan. El Ministerio Fiscal no tiene nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Nada. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, que va por otra rama, porque va a través del Ministerio. Exacto. Y nos va por otra. No tiene nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Y al jefe de los fiscales nos nombra el gobierno. El fiscal general del Estado, claro. Aquí tuvimos un fiscal general del Estado brillante, que además es compañero ahora, que ejerce y es fantástico. Un herreño ilustre que es Eligio Hernández. Totalmente ilustre. Bueno, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Pregunta, ¿por qué hay tanto lío ahora en el Consejo del Poder Judicial que se ha caducado ya el plazo de...? Vale. Yo me adelanto a la pregunta porque intuyo lo que me quiere cuestionar. Vamos a ver. Si me han oído desde el inicio de mi intervención, ¿quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Miguel Ángel? El Congreso y el Senado. Vale. Eligen unos 10 y otros 10. ¿verdad? Son 10 y 10. Y de esos 10, 6 que son jueces, ¿vale? O magistrados, que son las categorías. Y 4 juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio. Que puede ser cualquiera, puede ser tú. Puede ser tú. Lo dudo, porque yo no tengo tantos amiguetes, no, pero lo digo ya. Pero que puede ser tú. Puedo ser yo, sí. ¿vale? Pero lo dudo mucho. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Si el órgano de gobierno del Poder Judicial lo eligen los otros poderes del Estado, es decir, las Cortes, los que componen las Cortes, entonces hay una politización ahí, entiendo yo, una politización ahí, y los problemas políticos son problemas políticos. El Consejo General del Poder Judicial se nombra por 5 años. Terminado el mandato, los que siguen están en funciones hasta que nombren los siguientes. Hay un problema ahí que tiene que ver con los dos grandes partidos, en donde no se ponen de acuerdo, y es el problema que hay. Ojo, y lo digo muy claro, no confundan el Consejo General del Poder Judicial con la independencia de la actividad de los jueces y magistrados que tenemos todos en nuestro barrio, en las audiencias, donde sea, que son profesionales, desde mi punto de vista, lo que he visto siempre, muy plausibles. Que son tan plausibles que gran parte de compañeros han llegado a las más altas instancias de los grandes tribunales del Reino de España, y eso es para tenerlo en orgullo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo, Juan? Eso es una pregunta, Miguel Ángel, que debías de preguntarle a cualquiera de los que tienen que votar. Es decir, ahí entran los temas de intereses políticos, y nosotros hoy estamos aquí para explicarle, entre hoyos, a mi abuela o a mi sobrino de 6 años, que yo le diga si el Consejo General del Poder Judicial dicta sentencia, y me contestará que no. Nunca. ¿Pero le abre expediente a un magistrado? Sí. Vale, sí. Perfecto. Eso es lo que quería. ¿Ponen los magistrados? También. Exacto. Ponen no. Bueno, nombra a distintos destinos, ¿no? Porque también tiene que saber las categorías que hay dentro de la carrera judicial. Una es la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, que es la máxima, otro magistrado y otro juez. Juan, si solo hacen eso, ¿por qué hay tanto lío, entonces? Es una pregunta que a ti te encantaría escuchar mi opinión, sí, pero mi opinión es mía, y esa opinión posiblemente esté equivocada, y por lo tanto se queda en el foro del interno mío. Es decir, ¿por qué? Te lo simplifico. No se nombra por la sencilla razón de que hay problemas políticos. Tú quieres poner al tuyo, yo quiero poner al mío. Tú quieres poner al tuyo porque te interesa, yo quiero poner al mío porque me interesa. ¿Y por qué interesa ponerlo? Es la pregunta. Hombre, vamos a ver. Aquí el que no se bautiza, el que no tiene padrino no se bautiza. Ya. Eso funciona así. Ya. O sea, si tú tuvieras la responsabilidad de colocar a alguien en el Consejo General del Poder Judicial con que tiene la facultad de nombrar también el presidente del Tribunal Supremo, que lo será del Consejo General del Poder Judicial, y será quien represente al tercer poder del Estado, pues algo tú querrás mandar ahí, ¿no? Ya. Igual que el Tribunal Constitucional, los 12 miembros, narices, 2 de esos miembros, para que lo sepas, 2 de esos miembros del Tribunal Constitucional los nombra el Consejo General del Poder Judicial, ¿entiendes? Por lo tanto, manda. Y esas cuestiones son por las cuales no se han puesto de acuerdo. Es así. Pero, en suma, me agradaría que nos quedáramos con esa simpleza, con la simpleza de que tenemos un poder judicial sano, no una administración de justicia, que eso es otro cantar.
un poder judicial sano, un poder judicial en manos de jueces y magistrados muy profesionales y además de reconocido a nivel mundial. No te puedo más que decir que el juez Marchena, también de aquí, ¿no?, y lo nombro, tiene una sentencia brillantísima y además que es algo que son de aquí cerquita. Y una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta es que ese poder judicial que es sano, que se dictan sentencias, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque la sentencia, cuando vamos a los juzgados por una resolución, va diciendo yo voy a decir la verdad o vengo por mi verdad. Mire, la verdad no existe, cada uno tiene la razón de una manera y los jueces pues la aplican ¿con qué? Con la ley que hay, se aplica y ya está. Y si no estamos conformes, pues para eso también se descubrió o se puso en marcha un sistema de recursos, es decir, instancias superiores que recurren. Pero el gran problema que tenemos, y hoy lo dije en otra cadena, no haciéndote la competencia, porque era Península, pero lo dije en otra cadena, hoy el gran problema que tenemos es la administración de justicia y el mantra de que estamos escasos de personal y que no podemos. Pues mire, la ciudadanía no puede estar esperando una sentencia con un juicio hasta el 2027. Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de que hay que sacar adelante las cosas y también con la ayuda de los que ejercen mi profesión, compañeras y compañeras, que somos colaboradores de la Administración de Justicia, no enemigos. ¿Se puede reclamar como ciudadano? Por supuesto. Porque el juicio me lo van a poner dentro de 3 años. Mira, el derecho de quejarte siempre lo tienes, y más hoy en la España que vivimos, que es la España de los ofendiditos. Es decir, te puedes quejar absolutamente. ¿A dónde te todo. quejas? Tú si tienes algún problema, te quejas, tocas una ventanilla, le dices que te den el formulario y te quejas, pones una queja. Y si no, te quejas al Consejo General del Poder Judicial, que es el que recibe las quejas también. Y si no, pues al defensor del pueblo, al diputado del común, o sea, quejarte te puedes quejar. Otra cosa es que te hagan caso. Pero quejarte, el derecho al pataleo está muy reconocido aquí. Otra de las cuestiones es que seas oído o no seas oído. He dicho en infinidad de ocasiones, Miguel Ángel, y lo digo en todos los foros, que nosotros decimos, leemos la Constitución y pone, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Qué bonito. Pero dice, se constituye. Otra cosa es que lo sea. Por lo tanto, ahí estamos, para que tengamos un Estado del bienestar, un Estado... Lo primero que tiene que haber es una resolución de conflictos eficaz. ¿Y hay una resolución de conflictos eficaz? Yo digo, no, porque cada vez se judicializa más todo, Miguel Ángel, absolutamente todo. Todo te dicen, voy a la Fiscalía. Pero en todos voy a la Fiscalía, todo se judicializa. La Fiscalía debe ser tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque la Fiscalía, después del estatuto, su estatuto recogió también que tiene la facultad de recibir denuncias. La Fiscalía estudia, si lo considera que hay indicios de delito, de cualquier actividad, lo pone en conocimiento del juez instructor, que ya lo hemos dicho, lo que es un juez instructor, y si no, pues lo archiva. Pero hoy todo va, así está en la Fiscalía, todo va a la Fiscalía. Pero también quiero romper una lanza a favor de la Administración de Justicia, de la que yo fui miembro de esa administración. Nosotros no podemos dar las mismas soluciones, es decir, por un conducto en donde tiene que pasar 10 litros de agua, que teníamos una cañería preparada, ahora por ese mismo conducto tienen que pasar 1000 litros de agua. Es decir, la población, es decir, el aumento poblacional y el aumento de litigio es brutal. Y no hay capacidad. Y quien dicta la sentencia se llama una persona, ¿qué? Un juez, una jueza, un magistrado, una persona que tiene que leerse, que tiene que tomar conciencia de todo y aplicar la norma que le ha dado el reino. Aplicar la norma al supuesto de hecho y después hacer una extracción y solucionarlo. Mire, y esto, la litigación cada vez crece más, pero la administración no. Pero ¿sabe una cosa, Miguel Ángel? Que tampoco entiendo yo que a los poderes le van a dar herramientas al Poder Judicial, que son los que castigan, los que le van a dar, ¿no? Le va a decir, oye, pues te voy a dar muchísimo más personal, voy a formar a infinidad más de jueces y de fiscales y vamos a tener una justicia fantástica. Yo, si me pongo en el papel de los otros poderes del Estado, pues no te daría todas las herramientas, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, se nos acabó el tiempo, Juan. Bueno, lo único que me quedo satisfecho es que si nos hemos enterado un poquito más y he logrado
especificar y concretar lo que es el Poder Judicial, que no es una cosa rara, que no es absolutamente para nada raro. Y hoy cada vez más lo tenemos al día a día. Muchas gracias, Miguel Ángel, a todos los que me han escuchado y me han oído. Bueno, yo creo que era importante aclarar todo esto porque de esto estamos hablando todos los días, pero no sabemos lo que es, no sabemos cómo funciona, no sabemos quién es uno, quién es otro, lo mezclamos todo. Tenemos un lío impresionante. Evidentemente, los que no conocemos la materia, pero era importante formar, porque la televisión también tiene que ser información con formación. Y el conocimiento es poder, Miguel Ángel, es decir, no es lo mismo poder optar al conocimiento y saber a quién, cuando entres en un juzgado, quién es el fiscal, qué función es el fiscal. No hemos hablado de la administración de justicia, no hemos hablado de los operadores que también participamos, como los abogados, quién es el abogado que defiende, cuáles los derechos de defensa. Es decir, muchas cosas que el justiciable, la ciudadanía, el pueblo, en definitiva, debe de conocer. Y empecé el programa hablando de eso, es decir, sacar una comisión para que nos enteremos más, nos acerquemos más, decir, oye, que esto funciona así, que no pasa nada. Darle normalidad. Darle normalidad, que de eso se trata, ¿no? Don Juan Inurria, querido amigo, mi abogado particular, es el abogado particular mío, o sea que esto es lo que hay, no hay otra cosa, esto es lo que nos toca. Bueno, Juan, gracias por haber venido. Además sé que has hecho hoy un esfuerzo importante por no te quepa la menor duda que es un esfuerzo terrible para estar, no contigo, sino con todos los que nos están viendo y escuchando, porque en un momento dado usted me puede parecer igual, pero los que me escuchan y los que me ven no. Bueno, Juan, un abrazo muy fuerte, gracias por estos matices. Gracias a ti. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y volvemos inmediatamente.